A ver, coach, ¿la primera sesión de coaching debería de ser gratis o pagada? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si estás pensando, ¿qué rayos está sucediendo? ¿Quién es esta persona? Y es la primera vez que viste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Mira, en este canal te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, ya nos vamos a ir conociendo, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el crecimiento personal. Y mira, el día de hoy quiero hablarte a ti que te interesa el coaching profesional y probablemente ya lo implementas en casa, en la oficina, o quizás ya eres una persona que utiliza el coaching en sus proyectos personales o quizás incluso puede ser que ya tengas una práctica de coaching independiente y que por supuesto esto sea realmente muy familiar para ti en el día a día. Bueno, precisamente el día de hoy quiero hablar contigo sobre una pregunta que de pronto me hacen muy frecuentemente los estudiantes de coaching y me dicen, oye Liliana, la primera sesión de coaching ¿debería de ser gratis o pagada? Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada una? ¿Cómo se puede utilizar esto a nivel estratégico desde el punto de vista del negocio, de retorno de inversión o de los proyectos que tú estés pensando llevar a cabo con el coaching? Bueno, precisamente de eso quiero hablarte el día de hoy. Y antes de eso, bueno, quiero contarte una anécdota. Bueno, ya hace varios años que me sucedió eso, que justo cuando empezaba a trabajar ofreciendo sesiones de coaching, empecé a trabajar con una empresa y excelentes recuerdos que tuve con esa empresa y con todos los colaboradores con los que tuve la oportunidad de trabajar. En una ocasión me llamó el director de esta empresa y me dice, oye Liliana, vi la información que nos enviaste acerca de las sesiones de coaching, me interesan muchísimo. Quiero por favor que trabajes con uno de mis empleados. Quiero que le des sesiones de coaching. em, Personal para que pueda trabajar en algunas metas muy puntuales de aspectos de negocio, pero también algunas habilidades blandas que es necesario reforzar. Y bueno, por supuesto, estuvimos revisando prácticamente y de forma general cuáles iban a ser los objetivos a trabajar con esta persona y bueno, qué era lo que más le interesaba que se cubrieran dentro de estas sesiones de coaching. Y bueno, estuvimos viendo la parte de logística, ya sabes, la modalidad, estas sesiones iban a ser presenciales y también habíamos visto la parte de logística, o sea, cómo iba a entrar la persona a la oficina, todas las cuestiones, ya sabes, para acceso a las oficinas, etcétera. E incluso las cuestiones de costo, ¿no? Entonces me dice, oye, perfecto, bueno, te voy a pedir que por favor me envíes toda la documentación que te solicitamos por mail para darte de alta como proveedor. Y bueno, dependiendo del país en donde seas, si tú ya has trabajado con empresas o has ofrecido tus servicios a empresas, sabes perfecto que normalmente las empresas te cobran a través de un proceso de orden de compra. Bueno, para no hacerte el cuento largo, es importante darte de alta como proveedor si vas a trabajar con un negocio, con una empresa, para que aparezcas en el catálogo de proveedores y entonces te puedan solicitar a través de órdenes de compra tus servicios. Bueno, todo eso estuvo perfecto, estuvo excelente, nos pusimos de acuerdo y demás, pero me dice, oye, nada más que hay una cosa que quiero pedirte. Y yo, sí, claro, por supuesto, ¿no? Yo acá, ya sabes, tomando nota y checando pues toda la documentación, las políticas y todo lo que debía de llenar. Y le digo, sí, claro, ¿qué se necesita? Y me dice, te voy a pedir un favor. Mira, esta persona, nosotros la vamos a apoyar y le vamos a dar el proceso de coaching, lo que necesite. Las sesiones de coaching que necesite. Si necesita un año, le vamos a pagar un año. Pero te voy a pedir de favor que cada vez que esta persona se presente cada semana a su sesión de coaching, necesito que le cobre 100 pesos en pesos mexicanos. Esto sería alrededor de $5 aproximadamente, ¿no?
de dólares americanos. Y yo dije: "Oye, bueno, pero, ¿cuál es la razón?", ¿no? O sea, ¿pero por qué? Yo dije: "Pero si ya les envié la cotización que me solicitaron, ya está como toda la información, o sea, está aprobado, etcétera". Yo dije: "Pues ya no es necesario cobrarle nada a la persona", ¿no? Y me dice: "No, no, no, lo que pasa", dice: "Eso está bien y nosotros te vamos a pagar el proceso y no es necesario hacer ajuste en la cotización ni nada, pero lo que yo necesito es que tú cobres a la persona directamente una cantidad fija, significativa, con la que la persona va a estar pagando sus sesiones de coaching, y yo te voy a pagar el resto aparte. Pero esta persona es necesario que se comprometa con su proceso de coaching, es necesario que le cueste esas sesiones de coaching que va a tomar para que ponga atención, para que realmente le interese hacer progreso y que realmente se lleve los objetivos que quiere trabajar contigo durante el proceso de coaching". Y bueno, por supuesto que así nos pusimos de acuerdo. De hecho, igual, o sea, sucedió que, bueno, así lo llevamos a la práctica, ya sabes, empecé a trabajar con este cliente y durante todas las sesiones de coaching que estuvo yendo a mi oficina, estuvo pagando esa cantidad, que fue una cantidad pequeña, significativa, solamente para cubrir ese proceso de coaching como lo había solicitado el director de la empresa. Ahora, justo eso me lleva precisamente al tema central de la pregunta, ¿no? O sea, las sesiones de coaching, específicamente la primera sesión de coaching, debería de ser gratis o pagada, porque muchos coaches cuando están empezando me dicen: "Oye, Liliana, pero sería buenísimo regalar las sesiones de coaching, dar esta sesión gratis o a varias personas o clientes potenciales, regalarles una sesión de coaching y bueno, partir de ahí, ¿no? Podría ser una muy buena estrategia de mercadotecnia". Entonces, precisamente ahí es en donde, por supuesto, en ambos puntos, digamos que en ambos puntos hay ventajas y desventajas. Tanto si tú implementas, por ejemplo, la estrategia que hizo este director de empresa de decir: "Oye, es necesario que la persona pague algo y que le cueste algo esa sesión o esas sesiones de coaching que va a tomar", como si tú decides: "Oye, a mí me gustaría como una forma estratégica de marketing dar sesiones pro bono, regalarlas, dar a una persona o a varias personas, darles la oportunidad de que comiencen con sesiones de coaching sin costo". Bueno, ambas estrategias son muy válidas, pero es importante que tú sepas en qué momento te interesaría hacer cada una. Por ejemplo, mira, de forma general, te quiero compartir 3 ventajas y 3 desventajas de dar sesiones de coaching gratis. La primera ventaja, por supuesto, es que reduce la fricción de entrada. Por supuesto que va a haber personas que se van a animar de inmediato a tomar sesiones de coaching porque se las están dando sin costo y van a decir: "Oye, ¿sabes qué? Desde hace tiempo pensaba tomar sesiones de coaching, pero por una razón o por otra no me había animado y ahora, por supuesto, tengo la gran oportunidad, está como esta promoción que me está dando este prestador de servicios, por supuesto que de una vez lo aprovecho y veo si esto realmente conecta con lo que estoy buscando". Así que claro que esa sería una primera ventaja. Una segunda ventaja es que también si utilizas esta estrategia te va a ayudar a generar confianza. Porque claro que el cliente potencial va a decir: "Oye, me están dando el voto de confianza para darme una sesión de coaching sin costo". Y claro que eso, por supuesto, abre un camino muy rápido para que la persona se anime y pueda decir: "Oye, ¿sabes qué? Voy a ver cómo es la dinámica, voy a ver si la parte logística, si todo realmente conecta con lo que estoy buscando". Y por supuesto que eso también hace una conexión que es muy buena desde el momento en que esta persona se conoce por primera vez con el coach. Ahora, una tercera desventaja es que también de forma general al coach, esto le podría incrementar una cantidad interesante de leads o prospectos.
Por la razón de que si tú lo haces como una estrategia para algunas personas que te piden informes o que te están solicitando mayor información y detalles acerca de cómo son las sesiones de coaching, bueno, por supuesto que esto va a incrementar el número de personas que se pueden interesar. Ahora, eso de forma general como ventajas. Pero, ¿cuáles serían las desventajas, generales más comunes que se dan cuando utilizamos este tipo de estrategia? Bueno, la primera está relacionada con el cliente, que sería una falta de percepción de valor. Lo que decía el famoso director en el ejemplo que te compartía de esta empresa, decía: "Oye, ¿sabes qué? A lo mejor este colaborador ni siquiera le va a ver el valor de lo que se le está dando. No va a ver realmente lo que cuesta una hora de trabajo y a lo mejor va a decir: 'Bueno, ¿esto para qué me sirve? En realidad, yo podría hacerlo en mi tiempo libre o yo podría realmente tomar la iniciativa por mi cuenta y ni siquiera tomarme la molestia de participar en sesiones de coaching'". Así que por supuesto que aquí tú puedes ver que si usas esta estrategia, puede haber una falta en cuanto a la percepción de valor de lo que está recibiendo la persona. Y puede decir: ok, bueno, gracias. O sea, tengo una sesión de coaching gratis, ok, pero puede ser que ni siquiera la tome en cuenta, ¿no? Ahora, eso por supuesto va de la mano también con otra desventaja que se puede presentar, no en todos los casos, pero podría presentarse, y es la falta de compromiso. Porque de alguna manera, si tú, por ejemplo, decides, bueno, no va a ser solamente la primera sesión de coaching gratis que le voy a dar, pero a esta persona, como la conozco, o a lo mejor tengo contacto con algunos conocidos, le pienso dar más de una primera sesión de coaching, le pienso dar algunas sesiones de coaching sin costo. Entonces la persona puede decir: bueno, pues se relaja y probablemente puede decir, bueno, pues ¿qué más da si llevo a cabo las acciones que estamos concretando? Porque de cualquier forma, pues no va a ser el mismo compromiso, probablemente, o su nivel para comprometerse con esos acuerdos que se están llevando a cabo en el proceso de coaching, pues probablemente pueden caer. Y puede ser que la persona divague en el establecimiento de las metas o que divague para concretar acciones o soluciones que le van a acercar al estado deseado. Bueno, esas serían dos desventajas. Una tercera desventaja que también es muy común cuando damos sesiones o la primera sesión de coaching o más sesiones de coaching gratis es que también hay un alto consumo de tiempo no pagado. Y esto concretamente es una desventaja para el prestador de servicios, porque de alguna manera tú, por un lado, puedes tener un mayor incremento de prospectos y personas que están interesadas en iniciar con procesos de coaching, y eso está genial, porque algunas personas definitivamente lo pueden seguir. Pero por otro lado, también de forma inicial, el prestador de servicios puede estar invirtiendo una cantidad de tiempo importante en esas sesiones de coaching no pagadas. Así que por supuesto que eso también es un punto para tenerlo en la mente. Ahora, vamos a revisar cuáles serían algunas ventajas y desventajas de las sesiones pagadas y después tú me dirás qué es lo que vas reflexionando, qué es lo que te conviene para utilizar estratégicamente en tu negocio en este momento de la vida. Bueno, las sesiones pagadas, también te voy a dar tres y tres. Una de las ventajas principales es que aquí, a diferencia de la sesión gratis, una persona que ya hace el pago de su primera sesión de coaching, por supuesto que eso ya te habla de una intención real. La persona generalmente ya ha pensado con anticipación qué es esto de las sesiones de coaching, probablemente ya ha investigado la información general de lo que se trata este tipo de procesos, qué es lo que se trabaja en este tipo de procesos y por supuesto tiene mayor entusiasmo para iniciar con esta primera sesión de coaching para conocer más y para trabajar concretamente en lo que le interesa. Así que por supuesto
supuesto que la intención es muy real. La persona ya está haciendo un pago. Eso, por supuesto, también me conecta con el segundo punto que aquí, en una sesión de coaching pagada, se convierte en una gran ventaja. Su nivel de compromiso es mayor, porque la persona dice, oye, a ver, estoy pagando mi sesión de coaching o estoy pagando mi proceso de coaching. Por supuesto que la persona se compromete mucho más para aterrizar concretamente cuáles son esos objetivos en los que quiere trabajar muy puntualmente y además también ofrecer diferentes ideas, ofrecer soluciones, hacer realmente un trabajo de introspección, de autorreflexión que le ayude a avanzar y que le ayude a hacer progreso. Así que esta persona, por supuesto, va a tener un nivel de compromiso mucho mayor porque la sesión de coaching es pagada. Y una tercera ventaja que también se da frecuentemente cuando utilizamos ya directamente las sesiones de coaching pagadas es que la persona da un mayor seguimiento a los acuerdos. Y aquí, por supuesto, se va haciendo un trabajo, una sinergia padrísima en equipo, en donde el coach no es el que está detrás de la persona de, oye, a ver, cuéntame acerca de los acuerdos, oye, a ver, ¿qué te llevaste de tarea? Oye, a ver, ¿cuáles fueron tus siguientes pasos? ¿Cómo estás haciendo progreso? Sino que la persona realmente empieza a tomar el liderazgo en ese proceso y que de entrada es uno de los objetivos generales en el coaching profesional, que la persona se convierta en el líder de su propia vida, en el líder de su proceso, en la persona realmente que se va a empoderar y que quiere trabajar en acciones muy puntuales que le van a conectar con las metas que persigue. Esas serían las ventajas. Ahora, ¿cuáles serían algunas de las desventajas? Bueno, de forma general, pues una sería es que el cliente podría empezar a procrastinar. Esto es antes de solicitar un proceso de coaching, porque como en este caso las sesiones de coaching son pagadas, la persona se puede generar diferentes narrativas, diferentes pensamientos o películas internas en donde dice, oye, no, pero a ver, y si me gusta la sesión de coaching, oye, a ver, pero si no, y si conecto bien con el coach o con el prestador de servicios, ¿y qué pasaría si no? ¿Cómo voy a cancelar el servicio? ¿O cuántas sesiones tengo que tomar? Y es decir, puede empezar a procrastinar y eso lo único que va a hacer es que la persona vaya alargando muchísimo más el inicio de ese proceso de coaching. Así que ahí es en donde prácticamente sería como una piedra en el camino que la persona simplemente tiene como un bloqueo mental. Claro que no es real, pero la persona puede estar entreteniendo esos pensamientos y diciendo, oye, pero es que no sé cómo va a ser, me va a gustar, no me va a gustar, en lugar de resolver esas dudas y comenzar a trabajar en sus metas muy concretamente para hacer progreso en todo aquello que quiere conseguir. Así que esa sería una de las desventajas que podrían bloquear o impedir el que una persona inicie o arranque fácilmente y rápidamente con su proceso de coaching. Ahora, una segunda desventaja que también es común y que se puede presentar cuando las sesiones de coaching son pagadas es que algunas personas mientras se están informando acerca de las sesiones de coaching y cómo son y cómo funcionan, se pueden de pronto generar expectativas irreales. Por ejemplo, a lo mejor una persona hizo el pago de una hora de sesión de coaching que técnicamente es una hora de trabajo, pero la persona en su mente puede decir, oye, bueno, ya pagué mis primeras sesión de coaching y con esta primera sesión de coaching pagada, entonces yo ya voy a obtener resultados inmediatos, yo ya soy una persona diferente, yo ya voy a conseguir todo lo que quiero y si tengo 2 y 3 metas, por supuesto que voy a conseguirlas, mientras que solamente y probablemente nada más ha concretado una primera sesión de coaching y solamente ha pagado una primera sesión de coaching y probablemente todavía no se presenta, pero sus expectativas se pueden generar de forma irreal, ¿no? Así que bueno, esta es una desventaja que también se puede presentar comúnmente cuando las sesiones de coaching son pagadas. Y una tercera desventaja que también podría ser común es que precisamente porque la persona puede tener estos
ciertos obstáculos internos para animarse e iniciar con esas sesiones de coaching, tener la primera experiencia, saber cómo es y trabajar en su desarrollo personal y profesional. Precisamente por esto, porque le puede costar un poco más de tiempo dar ese primer paso, es que el prestador de servicios debe de generar mayor contenido, debe de estar más presente, enviar información, mandar informes a las personas que están interesadas para que puedan conocer un poco más acerca de esto, ¿no? Para que puedan saber que se está utilizando alrededor del mundo y que las sesiones de coaching tienen el objetivo de brindar acompañamiento profesional para que esta persona pueda hacer progreso en metas muy concretas que quiere conseguir. Así que, por supuesto, como puedes ver, tanto si la primera sesión de coaching es pagada como si fuera gratis, ambos casos tienen ventajas y desventajas, ¿no? Muy puntuales. Pero ahora, aquí lo interesante, y justo la pregunta es para ti, es ¿cuál de estas alternativas es la que te gustaría utilizar en tu modelo de negocio? ¿En qué casos te gustaría utilizar una primera sesión de coaching gratis? ¿En qué momentos te gustaría ofrecerla? Pero ¿en cuáles no? Y prefieres a lo mejor ir solamente por el escenario de sesiones de coaching pagadas. Así que como conclusión te diría, en general, la primera sesión de coaching puede ser gratis o puede ser pagada, dependiendo cómo sea el modelo de tu negocio en este momento de la vida. Ambas tienen ventajas, tienen desventajas y por supuesto que aquí lo que se busca es que cualquiera de ellas que elijas lleven como objetivo ayudar y agregar valor a esa persona que se está interesando por trabajar un nuevo proceso de coaching y que está interesada en tomar nuevas sesiones para trabajar en sus metas y en todo aquello que le va a conectar con su mejor versión. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Como siempre, aprovecha la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.